Iglesia de Dios Vigilante presenta Retén lo que tienes, programa de comprensión. Representa la razón y el propósito de nuestro llamado, el Amá, así como el periodo de tiempo que dura nuestro llamado. Creo que hay varios aspectos relacionados con la fiesta de Pentecostés, en los que quizá no nos hemos centrado tanto como deberíamos. Este día santo tiene varios aspectos, y esta tarde quiero centrarme en uno de ellos para ayudarnos a todos a preparar mejor nuestras mentes para una de las fiestas anuales de Dios que comenzará al atardecer de esta noche. Y a medida que nos acercamos a ese día, Usí, y por supuesto en el gran día en sí, Usíish, escucharán sermones que exponen directamente el significado del día de Pentecostés. Pero, hermanos, Pentecostés se relaciona con la iglesia de una manera muy singular. La iglesia de Dios comenzó cuando, realmente tuvo sus inicios cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Ese fue el comienzo de la iglesia de Dios. Israel, al salir de Egipto, era la iglesia en el desierto. Se les llama la congregación de Israel o la iglesia en el desierto. Antes de que Dios usara a Moisés para sacar a un grupo de personas de Egipto, Dios solo había tratado con individuos. Dios había interactuado con Adán, Enoc, Noé, de Abraham, de Isaac, de individuos. Ahora Dios se propuso tratar con un grupo de personas, una congregación de personas. Dios usó a Moisés para traer a un grupo de personas, los descendientes de Abraham, a quienes se les había hecho la promesa de sacar a este grupo de personas de Egipto. Se acercaron al monte, sí, y fue allí Ediarashi, como se registra en Éxodo Orwai capítulo 19, donde Dios les propuso el pacto al antiguo Israel. Dios les propuso una relación de pacto especial. Esa propuesta tuvo lugar el día de Pentecostés. Dios los liberó de Egipto en el momento de la Pascua, en los días de los panes sin levadura. Dios los condujo como grupo al monte, sí, y allí Dios les propuso matrimonio. Ahora bien, era una propuesta que se basaba en algo que le había prometido a Abraham mucho tiempo atrás, cuando Dios se lo había dicho a Abraham como está registrado en Génesis capítulo 19, o mejor dicho Ota, en Génesis capítulo 17 versículo 1 po. Cuando Abraham tenía 99 años, Ota, el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, Ini. Camina delante de mí, y sé perfecto. En otras palabras, camina en mi ley de todo corazón. A eso se refería cuando dijo, sé perfecto, sé perfecto. Camina delante de mí en obediencia a mí de todo corazón, y haré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará tu nombre de gentes, sino que será tu nombre Abraham. Así que Dios le propuso a Abraham un pacto que se basaba en que Abraham obedeciera a Dios. Ahora encontramos que cuando el pacto fue reconfirmado a Isaac en Génesis 26 entre 5, Dios declaró: Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, y guardó mi precepto, y guardó mi precepto, indici mis estatutos y mis leyes. Indicini coiti difini leyemekufo. Así que Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y como Abraham hizo lo que Dios le dijo que hiciera, Dios confirmó el pacto con Abraham. Y el pacto quedó hecho. Se hicieron ciertas promesas. Ahora bien, 430 años después, Milu, como queda claro en Éxodo, puedes retroceder y compararlo con Gálatas 3. 430 años después de que Dios le propusiera este pacto a Abraham cuando tenía 99 años, Dios llevó a los descendientes de Abraham al pie del monte Sibate, y allí les propuso establecer una relación de pacto especial, Ilidie y Amilidio, que sería una relación de marido y mujer. Israel desempeñaba el papel de esposa.
Debían ser fieles. Debían ser obedientes y fieles a Dios. Dios desempeñaba el papel de marido. Debía ser el protector y proveedor de Israel. Así que Israel debía ser obediente y fiel. Y Dios debía proteger y proveer una relación de marido y mujer. Y Dios propuso los términos del pacto en Éxodo 19. El pueblo respondió y dijo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Estuvieron de acuerdo? Dijeron: chico, eso es genial, eso es justo lo que queremos hacer. Oh, eso fue el día de Pentecostés. Ahora, podemos continuar hacia abajo y veremos que el día de Pentecostés, y por supuesto, te relaciona muy directamente con el período del Nuevo Testamento. Por supuesto, ese es el momento en que se dio el Espíritu Santo de Dios, como leemos en Hechos Pabon X de versículo 1, cuando todos estaban reunidos unánimemente, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos unánimemente en un lugar. Y si tú es, por supuesto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los llenó de poder, porque se les había dicho que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran imbuidos con el poder de lo alto. Y Dios derramó su espíritu y comenzó a iniciar el nuevo pacto de nuevo, con una iglesia, Isig la iglesia de Dios, Isig la Toki. Una continuación. Hay una continuación, dos aspectos. La iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Y sin embargo, así como la iglesia del Antiguo Testamento estaba casada con Israel, la iglesia del Nuevo Testamento estaba casada con Dios, así también lo está el Israel del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, la novia desposada de Jesucristo. Tenemos una continuación. Cuando repasamos Apocalipsis 12, Fanto lo deja muy claro, se centra en un continuo que representa a la iglesia como una mujer, Fanto, comenzando en el Antiguo Testamento Shiki, llegando hasta el Nuevo hasta el momento en que la iglesia entra en un lugar de protección. Ahora bien, las cosas que le sucedieron al antiguo Israel y a la iglesia en el desierto fueron un ejemplo para nosotros, y francamente, su historia fue un paralelo de la nuestra. Hay muchos aspectos de ese paralelo, y hay muchas cosas que se relacionan con el simbolismo del día de Pentecostés, en las que, quizá no nos hemos centrado del todo. Volvamos al libro de Levítico, capítulo 23, y observemos algunas de estas cosas. Encontramos que comenzando en el versículo 1, el Eterno habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: en cuanto a las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, estas serán mis fiestas solemnes. 6 días se trabajará y el 7º día será de reposo, una santa convocación. Ahora bien, en el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de las convocaciones santas y eternas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, Enero, a los 14 del mes, por la tarde, es la Pascua del Eterno. El día 15 del mismo mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Ofreceréis ofrenda encendida al Eterno durante 7 días. Y el 7º día será santa convocación. Ningún trabajo servil haréis. Así que el primer día de los días de los panes sin levadura eran santas convocaciones y el último día, días santos. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y meceréis el cordero delante del Eterno para que os sea acepto al día siguiente del sábado. El sacerdote lo mecerá. Ahora bien, mientras vagaban por el desierto, no había cosecha que recoger. Era imposible llevar a cabo la ceremonia de la ofrenda principal mientras vagaban por el desierto. Pero se les instruyó en ese momento, dentro del primer año después de su éxodo de Egipto. Se les dijo que debían observar los días de panes sin levadura, se les dieron instrucciones, y luego se les dijo que cuando entraran en la tierra, había algo más que debían hacer, que no habrían estado haciendo durante esos 40 años. Y en eso consistía que al final del día de reposo, que llegaba durante los días de panes sin levadura, debían cosechar la vaina de los primeros frutos. Y la vaina de los primeros frutos debía tomarse y mecerse ante Dios. Ahora bien,
guisito se les dijo que debían ofrecer ese día, cuando mezclen las ovejas, hizo un cordero sin defecto de 1 año como holocausto ante el Señor. Y la ofrenda vegetal o la ofrenda de cereal es en realidad la representación apropiada. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor encendida al Eterno en olor grato. Su libación será a base de vino o, una cantidad equivalente a la 1/4 parte de 1 litro. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga verde, hasta el día de la venta en que hayáis presentado la ofrenda a vuestro Dios. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones y donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, wal dihu birite qualtus, desde el día en que presentasteis la vaina de la ofrenda mecida. Serán 7 días de reposo cumplidos. Hasta el día siguiente, al 7º día de reposo, contaréis 50 días, y presentaréis una nueva ofrenda de cereal al Eterno. Ahora bien, aquí hay 2 ofrendas diferentes, y muchas veces leemos algunas de estas cosas, y no nos centramos en ellas, Magin, pero estas ofrendas en particular tienen un significado simbólico muy importante. La práctica que seguía el sacerdote era que, al terminar el día de reposo, se celebraban los días de los panes sin levadura. Cuando el sábado semanal que caía durante los días de los panes sin levadura llegaba a su fin, los sacerdotes estaban allí en el campo con una hoz y el sumo sacerdote había tomado una hilera de grano y esperó. Y justo en el preciso instante en que el sol se hundía tras el horizonte Hare, justo en el instante de la puesta de sol y estaban allí para observar ya sabes, y en el momento en que el preciso momento en que ellos interpretaron que se había puesto el sumo sacerdote tomó la hoz y cortó el grano la hilera de grano libre, y la tomó y la agitó ante Dios. La agitó de arriba abajo y la agitó de lado a lado. La hilera de grano se llevó de vuelta al templo. En la mañana subsiguiente, se procedió a la extracción del grano. Este fue separado de la paja, para luego ser molido en ese lugar hasta obtener harina fina. Y como encontramos aquí en el versículo 13 de que se mezcló con aceite, y se hizo allí una torta de pan, a la mañana siguiente, ese domingo por la mañana. Y luego esa torta de pan en particular, esa hogaza de pan en particular que consistía únicamente en harina fina y aceite, se presentó ante Dios, se ofreció a Dios como sacrificio, como olor grato. Y una vez que eso sucedió, comenzó la cosecha. Y los agricultores comenzaron a ir al campo y comenzaron a cosechar la cosecha de grano. Ahora, cuando volvemos al Nuevo Testamento, encontramos lo que sucedió en ese día en particular. ¿Qué sucedió en el momento de que el sábado durante los días de panes sin levadura llegara a su fin durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra? ¿Qué sucedió en el momento de su crucifixión? Jesucristo, por supuesto, fue crucificado el día de la Pascua. Fue enterrado justo en el año 31 Dorens. Un miércoles. Fue enterrado el miércoles por la tarde, justo antes de la puesta del sol y el comienzo del primer día santo de panes sin levadura y el sábado anual. Que cayó un jueves. Luego estuvo en la tumba el miércoles por la noche. El jueves por la noche. Y el viernes, el viernes por la noche, o llegando al final del sábado. 3 días y 3 noches, jueves, viernes y sábado. Al final de la parte diurna del sábado justo cuando se acercaba la puesta de sol, en el momento en que el sumo sacerdote habría estado listo para cosechar el grano, Jesucristo resucitó de la tumba. Jesucristo salió de la tumba en ese preciso momento.
exactamente 3 días y 3 noches después de su entierro. Fue enterrado justo a la hora de la puesta de sol, por lo tanto, habría resucitado justo a la hora de la puesta de sol, que habría sido en el momento de la cosecha de la ofrenda mecida de ovejas. Ahora bien, temprano a la mañana siguiente, recordarán la historia, y María Magdalena y otros habían bajado a la tumba. María Magdalena estaba en el jardín llorando, y Cristo se le apareció. Y al principio, ella no lo reconoció, pensó que era el jardinero. Y entonces, cuando ella se dio cuenta de quién era, dijo: Maestro, y extendió la mano para abrazarlo. ¿Y qué le dijo él? Dijo: No, María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Ahora bien, más tarde durante el día, Cristo se apareció a los discípulos y les permitió abrazarlo y tocarlo. Y más tarde permitió que Tomás metiera la mano en su costado, lo que demuestra que en ese día de la vaina mecida, ese domingo de la vaina mecida durante los días de los panes sin levadura, Jesucristo ascendió al cielo esa mañana y regresó a la tierra. Se presentó ante Dios como las primicias. Ahora bien, si se fijan en 1 Corintios, capítulo 15 versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que duermen, de los que durmieron. En el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida, encontramos que al regresar a Levítico 23 entre 9, la cosecha no podía comenzar antes de la vaina de los primeros frutos de la cosecha. Los primeros frutos debían cortarse primero, y presentarse a Dios, y ser aceptados por Dios, y una vez que eso sucedía, entonces podía comenzar la cosecha de los primeros frutos. Y ese día, el de la vaina mecida, dentro de los días de los panes sin levadura, comenzaba la cosecha de los frutos primigenios. Ahora bien, encontramos que debemos partir de ese día de la vaina mecida, y avanzar 7 semanas. Y luego, al concluir estas 7 semanas, versículo 17, traerás de tu morada 2 panes para ofrenda mecida de 2 décimas. Serán de flor de harina. Serán tocino con levadura. Son las primicias para el Eterno. Con ellos ofrecerás 7 corderos sin defecto. Y continúa en el versículo 20. El sacerdote los mecerá con el pan de las primicias, como ofrenda mecida delante del Eterno. Serán cosa sagrada para el sacerdote. El mismo día proclamaréis que será para vosotros una asamblea santa. No haréis en él ningún trabajo servil. Será estatuto perpetuo en todas vuestras moradas por vuestras generaciones. Este es el día de Pentecostés. 7 semanas después, debían venir y ofrecer otra ofrenda al concluir la cosecha de los primeros frutos. La ofrenda particular que debían ofrecer, al concluir la cosecha de los primeros frutos, eran 2 panes. Estos 2 panes también simbolizaban los primeros frutos. Esto se debe a que toda la cosecha eran los primeros frutos. Era la cosecha de los primeros frutos, a diferencia de la gran cosecha de otoño que culminaba justo antes de la fiesta de los tabernáculos en otoño. Esta era la cosecha de cereales de invierno. Era la cosecha de los primeros frutos en Palestina. Pero la oveja mecida era la primera de las primicias. Ahora vemos en 1 Corintios 15 que Jesucristo es las primicias de los que durmieron, Curesi, y la resurrección es la primera Ineisia. La resurrección es la primera Ineisia. Jesucristo es la primicia. Luego, los que son Cristo en su venida, Isca, que comprenden el resto de las primicias. Ahora bien, es interesante notar en términos de la ofrenda, que el pan que simbolizaba a Jesucristo consistía únicamente de harina y aceite. Si se fijan cuando bajamos un poco más, y encontramos que el pan que simboliza el resto de la cosecha de los primeros frutos, se hizo con el resto de la cosecha de los primeros frutos que se ofreció en Pentecostés. Versículo 17. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, de 2 décimas de efa, serán de flor de harina. Serán de tocino con levadura. Ahora bien, y en el otro no se usó levadura, no pudo ser porque fue durante los días de los panes sin levadura.
El pan que simbolizaba a Jesucristo no tenía levadura. Se hizo durante los días de los panes sin levadura, y no tenía levadura, lo que simbolizaba a Jesucristo, que era absolutamente puro. Ahora bien, humili. El pan que simbolizaba el resto de la cosecha de los primeros frutos, y había 2 panes de él. Ahora bien, y la razón por la que había 2 panes es porque hay 2 aspectos de la cosecha de los primeros frutos. Está la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, existe la dualidad. Tenemos los 2 panes, y ambos fueron horneados con levadura. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, esa es la diferencia entre ustedes, yo y Jesucristo. El pan que nos simboliza tiene algo de levadura. El pan que simbolizaba a Jesucristo no tenía levadura. Como ven, Jesucristo era perfecto, y nosotros no. Todavía queda un poco de levadura en nosotros. Sí, ¿no es así? Sacaron toda la suya en los días de los panes sin levadura, y como saben, siguen funcionando sin problemas. No han tenido ningún problema desde entonces. ¿Ven por qué Dios tenía los 2 panes, que simbolizan el resto de la cosecha, de los primeros frutos, que se hornearon con levadura? Porque eso nos simboliza a nosotros. Ahora bien, en el versículo 17 se nos dice de qué se trata esto. Que traigan los 2 panes para ofrenda mecida, que sean de flor de harina cocida con levadura. Son las primicias del Eterno. Eso es lo que es. Esto representa estos 2 panes que los sacerdotes presentaban en el templo el día de Pentecostés. 2 panes. Estas son las primicias del Eterno. Ahora bien, ¿quiénes son las primicias del Eterno? Bueno, eso representa a la Iglesia de Dios. Los 2 panes representan el aspecto dual de la Iglesia de Dios. Las primicias el aspecto del Antiguo Testamento, y el aspecto del Nuevo Testamento. Notemos rápidamente Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2 y versículo 3. Israel era santidad para el Eterno y primicias de sus frutos. Todos los que lo devoran caerán, el mal vendrá sobre ellos. Dice el Eterno. Israel era santidad para el Eterno, y primicias de todos sus frutos. Por lo tanto, aquí se nos dice que Israel era primicias para Dios. Israel era las primicias. Algo más en el libro de Santiago. Santiago 1:18, que habla de nosotros hoy, y la Iglesia de Dios en el periodo del Nuevo Testamento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que hoy somos la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Primicias, primicias de las criaturas de Dios. Efesios capítulo 1 lo expresa. Efesios capítulo 1 versículo 4. Según nos escogió en Él en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ahora vemos que la Iglesia de Dios representa los primeros frutos. Israel debía representar. Dios dice que esto representa los primeros frutos del crecimiento de Dios. Ahora bien, cuando regresas al libro de Isaías, encuentras que el crecimiento de su gobierno no tiene fin. Israel no representaba todo lo que Dios pretendía hacer. Israel representaba el comienzo de lo que Dios pretendía hacer. Eran los primeros frutos del crecimiento de Dios debido al crecimiento de su gobierno. No tiene fin. Se extenderá más y más hasta abarcar el universo. Israel representaba el comienzo, los primeros frutos. Dios ha llamado a un pueblo aquí que representa los primeros frutos. Ahora bien, el periodo de la cosecha de los primeros frutos era de 7 semanas y, como leemos en Levítico 23, era un periodo de tiempo que debíamos contar.
cada 2 días santos se designa en un día específico del mes. Estamos a día 14 del primer mes, o a día 15 del primer mes, ya sabes, o a día 22 o a día 21 del primer mes. Sería el primer día del séptimo mes, o el 10º día del séptimo mes, o el 15º día del séptimo mes, o el 22º día del séptimo mes. Días específicos del mes entente cuando llegamos a la fiesta de Pentecostés entente, cuan netebia entente aquí. No hay un día específico del mes entente, dado que es un día santo entente, tienes que contar y cuentas 7 semanas. Ahora bien, 7 es el número de Dios de completitud y perfección. Las 7 semanas fueron el periodo de tiempo de la cosecha de los primeros frutos. La cosecha de los primeros frutos comenzó con Jesucristo. Culmina con la iglesia, que consiste en la iglesia del Antiguo Testamento de Dios y su iglesia del Nuevo Testamento. Ya sabes, el aspecto dual, que en realidad es paralelo a una continuación, pero hay ciertas diferencias en términos del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La base de ambos pactos eran los 10 mandamientos. Uno eran simplemente los 10 mandamientos, con una aplicación física a un pueblo físico, basado en promesas físicas aquí y ahora. El otro era la aplicación de los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos para el pueblo espiritual de Dios se basan en promesas espirituales con el Espíritu Santo de Dios, el espíritu de la ley, con herencia eterna prometida para siempre. Así que aquí tenemos el periodo de tiempo en el que estamos en las 7 semanas que transcurren entre el día de la vaina mecida y la culminación de Pentecostés. Y ese es el periodo de tiempo en el que estamos, hermanos. El periodo de tiempo durante el cual Dios está haciendo un pacto con las primicias. Y nos encontramos representados aquí por esto. Encontramos este aspecto de la iglesia de Dios. Así que vemos a la iglesia del Antiguo Testamento, representada en Jeremías 12:3, como santidad bajo lo eterno, las primicias del crecimiento de Dios. Encontramos en Santiago 1:18 que hoy somos las primicias del crecimiento de Dios. Notemos el pacto que Dios propuso con su pueblo, cuando llamó a Israel de antaño. En Éxodo capítulo 19 versículo 3, Moisés subió a Dios. Dijo Dios, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que, Mestar a Israel se le dijo que serían para Dios un reino de sacerdotes, una nación santa, Faredi, un pueblo adquirido por Dios. Ahora, observemos 1 Pedro, capítulo 2 ora. Y comparemos lo que Dios nos dice hoy. 1 Pedro, Gan capítulo 2 versículo 8 o versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misma promesa, ¿no es así? Real sacerdocio, foda nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo peculiar. El Israel de antaño tuvo la oportunidad de entrar en esa relación con Dios. El Israel de Dios de hoy, la iglesia del Nuevo Testamento de Dios, tiene la misma oportunidad. Pentecostés es el día en que se hizo el primer pacto. El antiguo pacto se hizo con el antiguo Israel. En la congregación de Israel. La iglesia en el desierto. También es el día en que se hizo el nuevo pacto y comenzó la iglesia de Dios de hoy, la iglesia del Nuevo Testamento. Bien, ahora regresamos al libro de Hebreos y profundicemos un poco más en algunas cuestiones. En Hebreos capítulo 8, el apóstol Pablo repasa y expone varias cosas concernientes a los pactos que se relacionan directamente con Pentecostés.
Ahora bien, el punto principal de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él tenga alguien que presente, hablando de Cristo. Porque si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, Sarotad, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como Dios le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Porque mira, dice, oh Belí, haz todas las cosas, conforme al modelo que se te mostró en el monte. Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, siguiendo un modelo particular. Vamos a ver un poco en qué consistía ese modelo y por qué era tan importante, y la forma en que representa a la Iglesia de Dios, tanto a la congregación de Israel como a la Iglesia de Dios actual. Pero ahora, tanto mejor ministerio ha obtenido Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo. ¿Por qué? El cual fue establecido sobre mejores promesas. Así que el nuevo pacto es, Dios nunca se culpó a sí mismo. Dios culpó al pueblo por haberlo censurado. Declaró, mira, los días vendrán, afirma el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, y también con la casa de Jacob, no según el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Así que Dios aquí habla de un nuevo pacto que va a hacer, hijos que está en proceso de hacer. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando Dios dio su Espíritu Santo el día de Pentecostés, Dios comenzó el proceso de escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, por medio del poder de su Espíritu. Bajo el antiguo pacto la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. Bajo el nuevo pacto la ley de Dios está escrita con el Espíritu de Dios en las tablas de nuestros corazones y mentes. Dios comenzó un proceso de transformación para que pensemos como Él piensa, ni de cambiar nuestra mente. Un proceso de conversión. En el versículo 1 del capítulo 9. Entonces, en verdad, el primer pacto también tenía ordenanzas de servicio divino, y un santuario terrenal, o un santuario físico. Allí se hizo un tabernáculo, el primero en el que estaba el candelabro. Y la mesa y los panes de la proposición se llaman el santuario. Así que en el lugar santo del tabernáculo estaban el candelabro y la mesa, que tenía los panes de la proposición sobre él. Después del segundo velo, el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que tenía el santuario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y la mesa del pacto. Ahora bien, era Sofihu, en el tabernáculo Hipila y lugar santo por un lado y a un lado había una mesa que tenía 12 panes de la proposición. Los 12 panes de la proposición representaban el patrón organizativo de las primicias de Dios, que se basa en las 12 tribus de Israel. Cuando regresas al libro de Apocalipsis 1, encuentras a los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 14, que representan las primicias para Dios. Y se caracterizan en 12 divisiones específicas. Cuando vas a la Nueva Jerusalén descrito en Apocalipsis capítulo 21, justo al final de Apocalipsis encontramos de nuevo Apocalipsis capítulo 21, una ciudad que tiene 12 cimientos. Una ciudad que tiene 12 puertas. Las 12 puertas llevan el nombre de las 12 tribus de Israel, un patrón organizativo que representaba los primeros frutos, los comienzos organizados.
El número 12 se utiliza en ese sentido para representar los comienzos organizados. Ese es el patrón organizativo sobre el que Dios organizó los primeros frutos representados por las 12 tribus de Israel. Porque todos los pueblos gentiles se convierten espiritualmente en parte de Israel, Él, como se nos dice en el libro de Gálatas, Él, si vosotros sois Cristo, Él, entonces sois linaje de Abraham, y Él es según la promesa. Así que teníamos los 12 panes de la proposición, que representaban a las 12 tribus de Israel, la base de la organización de Dios de los primeros frutos. Encontramos al otro lado el candelabro como se llama en Hebreos capítulo 9. Ahora bien, si miramos hacia atrás, en Éxodo 25, cuando se dan las instrucciones sobre cómo construirlo, encontramos en Éxodo 25:31, harás un candelabro de oro puro. Labrado a martillo será el candelabro. Su pie, sus brazos, sus copas, sus nudos y sus flores serán de lo mismo. En el versículo 37, hará sus 7 lámparas, las cuales encenderán sus lámparas para que alumbren hacia adelante. Y habla de las tenazas y los platillos, que serán de oro puro. De un talento de oro puro lo hará, con todos estos utensilios, y mira que los hagas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora bien, en el tabernáculo la única fuente de luz en el tabernáculo era un candelabro de 7 brazos. Era un candelabro con una, ya sabes, una base grande que se ramificaba, con un brazo principal que salía y 3 a cada lado, lo que hacía 7 en total. Ahora bien, quemaba aceite de oliva, se ponía aceite de oliva, y esto proporcionaba el combustible para la llama. Esta era la única fuente de luz en una habitación que de otro modo estaría oscura. Ahora tenemos, un candelabro de 7 brazos representaba. Cuando vamos al libro de Apocalipsis 1, encontramos otra cosa descrita de muchas maneras que es muy similar. Apocalipsis 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que me hablaba. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, pasemos al versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Luego encontramos una lista de 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Encontramos una diferencia. En Éxodo 25 tenemos un candelabro, una base y 7 brazos. En Apocalipsis capítulo 1 tenemos 7 candelabros diferentes. Sigue habiendo 7 llamas que representan la luz al mundo. Pero hay una diferencia, y es un contraste entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la iglesia de Dios se caracterizaba por 7 eras o 7 etapas. Ahora bien, en Tionan, creo que esto es algo que no se ha reconocido en el mismo grado. La iglesia de Dios se ha caracterizado por 7 eras. El aspecto de la iglesia del Antiguo Testamento se caracterizaba por 7 candelabros de 7 brazos, 7 etapas, 7 eras por las que pasó la iglesia del Antiguo Testamento de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento se caracterizaba por 7 candeleros. Cristo estaba representado en medio de ellos. Todo el conjunto representaba a la iglesia. Ahora bien, hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, había un pueblo con una base una ubicación geográfica, un pueblo en un área específica del mundo que tenía como historia una continuación de 7 eras diferentes, 7 etapas diferentes en su historia. En la época del Nuevo Testamento, no tienes el mismo grado de continuidad. Tienes diferentes pueblos en diferentes áreas del mundo que son una continuación de la misma fe. Así que tenemos la iglesia del Nuevo Testamento, representada por 7 candelabros. Tenemos la iglesia del Antiguo Testamento representada por un candelabro y 7 brazos diferentes.
todo el conjunto representa la luz de Dios para el mundo. Y la fuente de esa luz era el aceite de oliva que simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, existe un paralelismo muy claro entre la historia de la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento y las 7 eras por las que pasó. Existe un paralelismo muy claro entre esa historia y la historia de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento, y las 7 eras distintas por las que también habrá pasado. La primera era de la Iglesia de Dios se remonta a la congregación original en el desierto, o la congregación de Israel, la Iglesia en el desierto. La primera era, o la primera etapa de esa congregación de Israel, fue el periodo de tiempo de Moisés, Josué y los ancianos. El periodo de tiempo de Moisés, Josué y los ancianos. Moisés fue a quien Dios usó para comenzar su congregación, la iglesia en el desierto. Josué estaba allí con Moisés como su asistente, y lo sucedió. Y había ciertos ancianos que habían estado asociados con Moisés, que habían estado asociados con Josué, algunos de los cuales también sobrevivieron a Josué. Y nos centraremos en un minuto, y veremos por qué. Constituyen una era. Ahora bien, es interesante notar, y notemos muy brevemente lo que Dios dice en Apocalipsis capítulo 2 mientras se enfoca en la primera era de su iglesia del Nuevo Testamento. Apocalipsis 2 entre 1. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe estas cosas. Mesha, dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado falsos profetas. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sin embargo, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, o vendré a ti pronto. Quita tu candelero de este lugar, si no te arrepientes. Tienes esto. Y que aborreces las obras de los denarios, y las cuales yo también aborrezco. Ahora bien, observen que había ciertas cosas características de la era efesia de la iglesia. Esta fue la era, por supuesto, de los primeros apóstoles. La continuidad se prolongó hasta, después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles. Y en un periodo de tiempo, en cuestión de 20 o 30 años después de la muerte de Juan, Efesia llegó a su fin, ya que los que habían sido discípulos inmediatos de los apóstoles murieron. Ahora bien, tal vez vean un paralelo allí, pero observemos un par de cosas. Observen que una de las principales pruebas que caracterizó al verdadero pueblo de Dios en la era efesia de la iglesia fue que aquellos que habían probado a los que habían dicho que eran apóstoles y no lo eran, y los habían encontrado mentirosos. Hubo muchos durante ese periodo de tiempo, Tartá, Simón el Mago y sus cómplices, que decían ser apóstoles de Jesucristo que decían representar el gobierno de Dios, que eran mentirosos, y los que eran el verdadero pueblo de Dios en el primer siglo, tuvieron que discernir quién era Dios, a través de quién era Dios. Ahora bien, cuando nos remontamos a la época de Moisés, descubrimos que había varios ya fuera Cora, Shiton, Abram, Shitoni, quien fuera hubo varios que llegaron y afirmaron ser aquellos a través de los cuales Dios estaba obrando, y el verdadero pueblo de Dios, aquellos que iban a ser el verdadero pueblo de Dios, tenían que discernir a través de quién estaba obrando Dios, y a través de quién no. Ahora, ¿se menciona a los Nicolás? Nicolás es la forma griega de la palabra hebrea Balum. Nicolás significa conquistador del pueblo, gobernante sobre el pueblo o señor del pueblo. Balum, la palabra Baal, significa señor o señor supremo. Significa pueblo. Así que, en realidad, Alum, Balum, Nicol y Nicolás son solo la forma hebrea, la forma griega. Por supuesto, Balum fue un sello durante este periodo de tiempo, el tiempo de los números 8, durante la época de Moisés, Pero creo que lo más interesante es observar en el libro de los jueces, Preili capítulo 2, entendamos qué pasó con esta primera era de la iglesia en el desierto Ilíca. Jueces, Preili capítulo 2 versículo 7. Y el pueblo sirvió al Eterno todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Brei.
quienes habían visto todas las grandes obras del Eterno que hizo por Israel. En el versículo 10 van, y también toda esa generación fue reunida bajo sus padres, y surgió otra generación después de ellos, que no conoció al Eterno, ni las obras que había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno, y sirvieron a Baalim, los diversos ídolos. Abandonaron al Dios eterno de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, y a los dioses de los pueblos que los rodeaban, y se postraron ante ellos y provocaron la ira del Eterno. Ahora bien, eso puso fin a la primera era, Dein. Aquellas personas perdieron su primer amor, tal como ocurrió en la era de Éfeso. Cuando murieron los apóstoles, y los que habían sido sus discípulos inmediatos, muchas personas perdieron de vista lo que Dios había hecho, y perdieron su primer amor. Ya no estaban motivadas por las cosas que las habían motivado al principio. Existe un paralelismo muy claro entre la primera etapa de la Iglesia de Dios del Antiguo Testamento, Borom, que llegó a su fin con la muerte de los ancianos que sobrevivieron a Josué, Borom, y esa generación, y las personas perdieron su primer amor. Ahora bien, en la siguiente era de la Iglesia del Antiguo Testamento fue la era de los jueces. Encontramos la era de los jueces, que fue una era que se caracterizó por la pobreza y la persecución. Pobreza y persecución. Observen en Jueces capítulo 2 versículo 14. La ira del Eterno se encendió contra Israel, y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, para que ya no pudieran hacer frente a sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho, y como el Eterno se lo había jurado, y estaban muy angustiados. Sin embargo, el Eterno les suscitó jueces que los libraron de manos de los que los despojaban. Sin embargo, ellos no escucharon a los jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, y se postraron ante ellos. Pronto se apartaron del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos del Eterno, y no hicieron así. Cuando el Eterno les suscitó jueces, entonces el Eterno estaba con el juez, y los libraba de manos de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Eterno se arrepintió a causa de sus gemidos, a causa de los que los oprimían y los vejaban. Aconteció que cuando el juez murió, volvieron y se corrompieron más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinarse ante ellos. No cesan de sus propias obras, ni de sus caminos obstinados. Así que encontramos aquí una descripción de que fueron oprimidos. El pueblo fue oprimido. Fueron perseguidos. Pasaron por un tiempo de empobrecimiento debido por supuesto aparte de su propia conducta. Pero el período de los jueces, la era de los jueces, fue un tiempo de pobreza y tribulación. Y el pueblo de Dios, aquellos a través de los cuales Dios estaba trabajando en ese momento en particular. Esta era la situación en la que se encontraban. Ahora bien, es una comparación interesante. Si te fijas en la segunda, era mencionada en Apocalipsis capítulo 2, de la Iglesia de Dios, en la fase del Nuevo Testamento, que fue la iglesia en Esmirna. En el versículo 9 Dios dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, Así que la iglesia en Esmirna se caracterizó por la persecución y la pobreza. Pasaron por un tiempo de gran prueba. Pasaron por un tiempo de gran persecución, un periodo de tiempo que va básicamente del 135-2 C al 650-12 C, en la fase del Nuevo Testamento. La Iglesia de Dios se vio obligada a huir de la zona de Asia Menor hasta la zona de Armenia. Y hay varios paralelismos con la fase de los jueces, que fue la segunda era la segunda rama del candelabro. La tercera rama del candelabro, la tercera era de la Iglesia del Antiguo Testamento de Dios, fue el período de la monarquía unida. La época de Saúl, David y Salomón. Ahora bien, es interesante que la tercera iglesia que se menciona en Apocalipsis capítulo 2 es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa fortificada. El pueblo de Dios en la época de la era de Pérgamo estaba originalmente en la zona de Armenia,
y más tarde en algunas de las zonas montañosas, en Wad, hasta llegar al pozo Foi, principalmente en las zonas de Armenia. Durante gran parte de ese periodo de tiempo estuvieron fortificados. Estaban protegidos físicamente de las incursiones de la sociedad que los rodeaba. Empezaron a permitir que se infiltraran varios problemas, y finalmente fueron invadidos, y muchos de ellos fueron masacrados y dispersados por la espada. Sus fortificaciones llegaron a tocar tierra. Ahora bien, cuando observas la comparación, Emelux, observa una de las cosas que Dios mencionó sobre la era de Pérgamo en Apocalipsis 2:14. Tengo unas cuantas cosas contra ti, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balac que atrapó a Balac para poner tropiezo ante los hijos de Israel, Atziptai para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometieran fornicación. Así que permitieron algo que era tropiezo. Ahora volvamos a 1 Reyes 11. Observa el paralelo durante la época de la monarquía unida. 1 Reyes 11. En el versículo 1. Pero Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, Cotrof, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas, naciones acerca de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os juntaréis con ellas, ni ellas se juntarán con vosotros. Sabéis que no debíais juntaros con ese pueblo, porque seguramente desviarían vuestro corazón tras su Dios. Salomón reclama para ti un amor. Tenía 700 esposas, princesas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, porque aconteció que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante del Eterno su Dios, como el corazón de David su padre. Él se dedicó al culto de Asera, diosa de los sidonios, y de Milcom, la abominación de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió fielmente al Eterno, como lo había hecho David su padre. Así que vemos que Salomón acabó poniendo tropiezo delante de todo el pueblo. Luego se vio envuelto en la fornicación y en la idolatría, tal como se mencionó en términos de la era pertinente de la iglesia. Algo que se permitió y que sirvió de tropiezo. El resultado de eso, como vemos en Apocalipsis capítulo 2. Volvamos allí de nuevo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntanse o vendré a ustedes pronto, y pelearé contra ustedes, con la espada de mi boca. Saben que los dispersaré y los devastaré, si no se arrepienten de eso. Ahora, noten la comparación cuando regresamos a 1 Reyes 11:14. Los eternos incitaron a un adversario contra Salomón, Hadad, el edomita. Ahora, cuando llegamos al versículo 23, Dios incitó a otro adversario, Razón, el hijo de Alad, Ito, que huyó de su señor, Ito, en Hadad, Ito, tenía a Eser, rey de Soba. En el versículo 31. Ulen. Así que tenemos aquí que él o el versículo 25 fue un adversario de Israel todos los días de Salomón. Luego tenemos a Jeroboam, que era un siervo de Salomón, y se le hizo una profecía a Jeroboam en el versículo 31, después de que una prenda se rasgó en 12 pedazos. A Jeroboam se le dijo que tomara 10 pedazos, porque así dice el Eterno, Dios de Israel: he aquí, yo arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Qué pasó entonces? Debido a los pecados de Salomón, a causa de la fornicación y la idolatría, hacia Lezisi en Mimini, Dios luchó contra su pueblo, y Nini y Diari, permitió que se levantaran adversarios, y el reino fue desgarrado. Fue desgarrado como un trueno, tal como Dios profetizó que haría con la era de Pérgamo de su iglesia. Aquellos que pensaban que estaban fortificados, estaban en una posición física, dejaron que sus fortificaciones espirituales cayeran. Lo mismo ocurrió en la era paralela que representaba la tercera rama, o que estaba representada por la tercera rama del candelabro, la monarquía unida de la congregación de Israel. La siguiente fase, la cuarta rama de la congregación de Israel, estaba representada por la monarquía dividida. El período de tiempo, desde la muerte de Salomón, hasta el momento de la restauración bajo Zorobabel.
Un periodo de tiempo muy largo. Ahora bien, el paralelo a eso en términos de la Iglesia del Nuevo Testamento está en Apocalipsis 2, versículo 18. Al ángel de la iglesia en Totira, ¿cierto? Versículo 19. Conozco tu obra, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Tus obras postreras son más que las primeras. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, el roz de la iglesia de Totira, que era la iglesia de Dios durante la Edad Media, permitió cierto enredo con la religión católica que dominaba Europa, lo que causó varios problemas y por los cuales Dios tuvo que perseguirlos. La Jezabel original, en la que se basa la analogía, por supuesto, estaba en Francia como esposa del rey Acab durante el período de la monarquía dividida. Durante el período de esta cuarta etapa de la congregación de Israel del Antiguo Testamento, la cuarta vela, la cuarta rama del candelabro Ofa Susi-Puyi, Jezabel de antaño existía y estaba usando su influencia durante ese período de tiempo. Hubo un paralelo con ella, que se trazó durante la cuarta era de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Totira. Ahora bien, también es interesante notar que la mayor parte del beneficio de Dios y la mayor parte de la obra que Dios hizo durante este periodo de tiempo de la monarquía dividida, se concentró en un tiempo que comenzó unos 50 años antes del cautiverio de Israel. Continuando hacia abajo, en Tail, la mayoría de los profetas de Dios, de hecho, en Tail, hubo 7 de ellos agrupados en ese periodo de tiempo de los últimos 50 años de la historia del norte de Israel. Y luego hubo varios otros agrupados, justo al final de la época de Judá, Mias Pauera Traubambin, antes de que Judá fuera al cautiverio. La obra que Dios hizo fue mucho mayor al final de esta era que al principio. Tal como ocurrió durante el periodo de Totira, y la era de Totira, de la Iglesia del Nuevo Testamento. La quinta rama del candelabro de la congregación de Israel representaba el periodo de tiempo desde la restauración bajo Zorobabel hasta la época del periodo macabeo y la época de la revuelta macabea, que sería aproximadamente del 534 a así. C al 164 a. C. Existe un paralelismo entre esta era en particular y la quinta era de la Iglesia de Dios, que es la iglesia de Sardis mencionada aquí en Apocalipsis 3 entre 1 a la iglesia de Sardis. Se nos dice en el versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y fortalece las cosas que quedan y que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Recuerda pues, lo que has recibido y oído. Mantente firme y arrepiéntete, pues si no estuvieres vigilantes, vendré sobre ti como una bestia, y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Esto, por supuesto, caracterizó la era de la Iglesia de Dios que comenzó en el siglo XV en Inglaterra, y continuó hasta el siglo XV. Este fue el grupo con el que el señor Herbert Armstrong entró en contacto en Oregón, en la década de 1930. Y la descripción que se da de ellos en Apocalipsis 3, se centra en la conclusión de esta era más que en su comienzo. Comenzó fuerte, Anain, pero terminó con solo un nombre que indicaba que seguía viva, y Anain, sin embargo, Anain, espiritualmente hablando Roin, estaba casi muerta. Ahora bien, hay un paralelismo muy interesante cuando se compara a la quinta rama del candelabro del antiguo Israel, la época de la restauración del periodo macabeo, porque si bien las cosas comenzaron bajo Zorobabel y Josué, y más tarde bajo Esdras y Nehemías, en Biretabata las cosas comenzaron fuertes. Para la época posterior a la muerte de Esdras y Nehemías, después de la época del sumo sacerdote Simón el Justo, Isitet, que fue el último sumo sacerdote que conoció personalmente a Esdras, Isitet, que murió más o menos en la época de Alejandro Magno, y tenemos la filosofía henística que llegó a impregnar lo que hacían los judíos.
Los judíos se imbuyeron de la filosofía de los grandes del mundo griego. Aunque siguieron rindiendo culto de boquilla a ser el pueblo de Dios, se convirtieron en muertos. Empezaron a dejar de lado las costumbres y las leyes de Dios. Quiero leer algunos extractos de una obra histórica, que es el libro de Macabes. El libro de Macabes no forma parte de la Biblia. Nunca se pretendió que lo fuera en ti. Pero contiene cierta información histórica porque fue escrito durante este periodo de tiempo en particular. Ahora bien, la declaración se hace concerniente a este periodo de tiempo, durante la última parte de esta quinta etapa, el periodo de tiempo que llamamos el periodo entre los testamentos o el periodo de influencia griega. En aquellos días, Anicredei, salieron de Israel hombres malvados que persuadieron a muchos, diciendo: vamos y hagamos un pacto con las naciones que están alrededor de nosotros, porque desde que nos separamos de ellas, hemos tenido mucha tristeza. Así que este plan les agradó. Entonces, algunos del pueblo se adelantaron tanto en esto que fueron al rey quien les dio licencia para seguir las ordenanzas de las naciones, con lo cual construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén según las costumbres de las naciones, Hayen, se hicieron incircuncisos, Hayen, abandonaron el pacto santo y se unieron a las naciones, y Viane, y fueron vendidos para hacer maldades. El pueblo de Dios, el pueblo allí en Israel, o en los judíos, o Athens, comenzó a apartarse de todo corazón de gran parte del camino de vida de Dios. Se aferraron a la pretensión de que eran el pueblo de Dios. Continuaron asistiendo al servicio del templo, continuaron con la sucesión de sumos sacerdotes, continuaron con la apariencia externa de representar a Dios, de rendir culto a la Biblia de palabra, pero llegaron a practicar algo completamente diferente. Llegaron a una etapa en la que estaban espiritualmente muertos. Ahora bien, si rastreamos la historia en el libro de Daniel 11, que nos ofrece una historia de los varios cientos de años que transcurrieron durante el canon del Antiguo Testamento y antes del Nuevo, nos centramos en este periodo de tiempo, que se caracteriza por la sexta era, o la sexta etapa, la sexta rama del candelabro hoy, que representa el periodo de tiempo en el antiguo Israel, desde la época de la revuelta de los Macabeos, hasta la época de la reina Salomón hoy, que fue un periodo del 164 alón. C al 76 ales. C. Ahora bien, en Daniel 11:31, se habla aquí de Antíoco Epífanes, que era un tipo de aquel que perpetrará la abominación que trae la muerte. Se levantarán armas de su parte, y busma que profanarán el santuario de la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación que causa la muerte, y los que obran impíamente contra el pacto se corromperán con lisonjas. Esas eran las personas que supuestamente formaban parte del pueblo de Dios, y sin embargo, se corrompieron con lisonjas. Pero el pueblo que conoce a su Dios, será fuerte, y hará travesuras. Y los entendidos entre el pueblo, instruirán a muchos. Sin embargo, caerán a espada, y a llama en cautiverio en días de despojo. Ahora bien, la afirmación de que los que conocen a su Dios serán fuertes y harán travesuras en secuencia histórica. Esto se refiere a la revuelta de los Macabeos en términos de un paralelo con la actualidad. El periodo de los Macabeos, la sexta etapa, la sexta rama del candelero, sería comparable con la sexta era de la Iglesia de Dios, que es por supuesto, la era de Filadelfia, caracterizada aquí, como se podría decir de Daniel 11:31 o Daniel 11:32, de que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará travesuras. Bueno, ahora quieren un poco de trasfondo de lo que ocurrió durante esto. Quiero seguir leyendo aquí de Macabeos. Además, el rey Antíoco, este es el que intentó acabar con la religión de Dios. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino, que todos deberían ser un solo pueblo, y que cada uno debería abandonar su ley. Así que todos los paganos estuvieron de acuerdo con el mandamiento del rey. Sí, muchos de los israelitas también consintieron en su religión. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado, porque el rey envió cartas por medio de mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, para que siguieran las extrañas leyes de la tierra, y prohibieran los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el templo,
y profanaran los sábados en los días santos y festivos, y contaminaran el santuario y al pueblo santo, erigieran altares, bosques y capillas de ídolos, y sacrificaran carne de cerdo y animales inmundos, que dejaran a sus hijos incircuncisos, y que hicieran abominables sus almas, con toda clase de inmundicia y profanación, hasta el punto de olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas. Y cualquiera que no hiciera conforme al mandamiento del rey, él dijo que lo quemaran. Así que esto es lo que ocurrió al final de la quinta etapa, al final de la conclusión del quinto brazo del candelabro, y justo antes del sexto período de tiempo, o la sexta era de la congregación de Israel. Ahora bien, Isica. Encontramos que en el versículo 22, de la misma manera él escribió a todo su reino, y nombró supervisores sobre todo el pueblo Isica, ordenando a las ciudades de Judá que sacrificaran ciudad por ciudad. Entonces muchos del pueblo se reunieron con él, todos los que abandonaron la ley, y así cometieron el mal en la tierra. Ahora bien, todo aquel que se encontraba en el libro del testamento, o que consentía en la ley Ibi, el rey ordenó que se le diera muerte. En aquellos días, Omías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de los hijos de Jored, Ite, se levantó de Jerusalén y habitó en Modín. Mientras tanto, los oficiales del rey Eni, que habían incitado al pueblo a rebelarse, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a ofrecer sacrificios. Muchos de Israel acudieron a ellos, y también Mías y sus hijos se reunieron. Entonces los oficiales del rey respondieron y dijeron a Mías de esta manera: Tú eres un gobernante, un hombre respetable y grande en la ciudad, y tienes hijos y hermanos fuertes. Ahora, y pues, y Piledatlas y Secol, ven tú el primero, y cumple los mandamientos del rey en su pajus como hacen todas las naciones. Bien. Y también los hombres de Judá, y los que quedan en Jerusalén. Así tú y tu casa seréis contados entre los amigos del rey, y tú y tus hijos seréis honrados con plata y oro, y con muchas recompensas. Y Joitas. Y Mías respondió y habló en voz alta: Aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey, le obedezcan y se aparten cada una de la religión de sus padres, y consientan en sus mandamientos, yo, mis hijos y mis hermanos caminaremos en el pacto de nuestros padres. Dios no permita que abandonemos la ley y las ordenanzas. No escucharemos las palabras del rey de apartarnos de nuestra religión ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando terminó de hablar estas palabras, uno de los judíos se presentó ante la vista de todos los sacrificios que se ofrecían sobre el altar que estaba en Modín, Egipta según los mandamientos del rey. Cuando Mías vio esto, se encendió de celo, y le temblaron los riñones, y no pudo contenerse de mostrar su ira según el juicio. Por lo cual corrió y mató sobre el altar también al comisionado del rey que obligaba a los hombres a sacrificar. En ese momento mató y derribó el altar. Así actuó con celo por la ley de Dios, como lo hizo Finés. Y Matías clamó por toda la ciudad a gran voz, diciendo: El que sea celoso de la ley y guarde el pacto, y que me siga. Y, así que él y sus hijos huyeron a las montañas, y dejaron todo lo que tenían en la ciudad. Entonces muchos que buscaban justicia y juicio bajaron al desierto para morar con ellos, con sus hijos, Muhavm, sus mujeres y su ganado ovin, porque las aflicciones y los sacerdotes los agobiaban. Este fue el comienzo de lo que se llama la revuelta de los macabeos. Judas Macabeos era hijo del sacerdote Matías, y Josefo, el historiador judío, describió el resultado de esto. Cuando los generales del ejército de Antíoco habían sido derrotados tantas veces, Judas Macabeos reunió al pueblo y les dijo que después de estas muchas victorias que Dios les había dado, purificar el templo y ofrecer los sacrificios designados. Pero tan pronto como él, y toda la multitud, llegaron a Jerusalén, y encontraron el templo desierto, sus puertas quemadas, y las plantas que crecían en el templo por su propia voluntad a causa de su deserción, él y los que estaban con él comenzaron a lamentarse, y se sintieron bastante confundidos al ver el templo, así que escogió a algunos de sus soldados, y les dio órdenes de luchar contra los guardias que estaban en la ciudadela, hasta que hubiera purificado el templo. Por lo tanto, cuando lo purificó cuidadosamente, y trajo nuevos utensilios, en el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, que eran de oro, colgó los velos en las puertas, y les añadió puertas. Quitó el altar del holocausto, e hizo uno nuevo de piedras, que él mismo recogió,
y no de las que había labrado con herramientas de hierro. Así que el día 25 del mes de julio, encendieron las lámparas que estaban en los candelabros, y ofrecieron incienso sobre el altar del incienso, y pusieron los panes sobre la mesa de los panes de la proposición, y ofrecieron holocausto sobre el nuevo altar del holocausto. Judas celebró la fiesta de la restauración del sacrificio del templo durante 8 días. Ahora bien, en el libro de Juan, encontrarán una mención aquí de que Jesús subió a Jerusalén en el momento de la fiesta de la dedicación, como se la llamaba en Juan. Capítulo 10, Enfi, versículo 22. En Jerusalén, la fiesta de la dedicación, Enfi, y era invierno, no es un día santo de Dios, Hond, pero es el día Un. Es el momento en que los judíos conmemoraban como el momento de la restauración del templo Und, la purga y limpieza del templo por Judas Macabeos Hond, llamado hoy Hanukkah por los judíos. Ahora, fíjense aquí en lo que ocurrió. La revuelta de Macabeos fue una revuelta para purgar las falsas influencias de los griegos. Era para restaurar la ley de Dios en Judá. Su obligación consistía en limpiar, purgar y purificar el templo de Dios. Existe un paralelismo muy claro entre este periodo de tiempo, Od, el periodo de Macabeos y el periodo de la iglesia de Filadelfia, Od. La sexta era Od. Ahora bien, D-City, la séptima era de la iglesia en el desierto, B. La séptima rama, Yu, la séptima rama del candelabro sería el período de la reina Salomiki Mi, que comenzó a reinar en el año 76 a Funinta. C. Hasta la destrucción de Jerusalén. Esa fue la fase final de ese pueblo. Encontramos en el relato de Josefo que la reina Salomí, cuando tomó la fortaleza, habló a los fariseos y puso todas las cosas en su poder. La reina Salomón fue quien elevó a los fariseos a la posición de dominar la vida religiosa de los judíos. Uno de los primeros macabeos, Juan, sí, a quien los judíos llaman, curiosamente, el último sumo sacerdote justo, abolió los decretos que los fariseos habían impuesto al pueblo. Eliminó eso. Dijo que los fariseos entregaron al pueblo muchas observancias que no están escritas en el libro de la ley de Moisés, así que sostuvo que abolió los decretos que los fariseos impusieron al pueblo, e insistió en que se basaran únicamente en la ley escrita. Durante un periodo de tiempo de unos 30 o 40 años más tarde, Pil, la sucesora la reina Salomón, entregó el reino a los fariseos, y los fariseos fueron puestos en la cima. Y a partir de ese momento fueron los que lideraron la religión. Esta fue la fase final que podemos. Comparemos con la era leotiana que se describe en Apocalipsis capítulo 3, una era que se caracteriza por la ceguera espiritual, y por pensar que son ricos, y que han enriquecido con bienes y sin embargo, están necesitados de todo. Una falta total de autoevaluación espiritual adecuada. Ahora, observemos Mateo 23. Porque Cristo entró en tratos y en contacto con esta era final y séptima de la congregación de Israel, la iglesia en el desierto. Y observemos Apocalipsis Mateo 23 entre 2, que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora bien, fue la reina Salomí quien los había despedido allí, y habían ocupado esa posición desde ese momento. Así que Cristo reconoció que ellos eran los primeros o eran los sucesores. Esa fue la etapa final. Estaban sentados en la silla de Moisés en el versículo 13. Ay de vosotros,
Escribas y fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque vosotros mismos no entráis en nada, ni dejáis entrar a los que están entrando. Continúa en el versículo 16. ¡Ay de vosotros, ciegos! Que decís que cualquiera que jura por el templo no es nada. Cualquiera que jura por el oro del templo es deudor. Necios y ciegos. Versículo 19. Necios y ciegos, porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 24. Ciegos, que coláis el camello, y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Continúa en el versículo 26. Fariseos ciegos, limpiad primero lo que está dentro de la copa, y el plato, para que lo de fuera quede limpio. Además, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Porque sois como vasos blanqueados. Aparentemente sois buenos. Vosotros, igualmente, os mostráis justos a los ojos de los hombres, pero en vuestro interior estáis llenos de hipocresía e injusticia. En el versículo 35, venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Barús, a quien matasteis entre el templo y el altar. Por supuesto, el mal llegó a su fin con la destrucción de Jerusalén en el año 72. Así que tenemos una sucesión y, ya que tenemos un candelabro en el lugar santo, hay un candelabro con 7 brazos que simboliza la continuidad del pueblo de Dios desde la época de Moisés y Josué y los ancianos cuando el pueblo perdió su primer amor. Una segunda etapa caracterizada por el período de los jueces, luego el período de la monarquía dividida, o de la monarquía unida. Luego un período de la monarquía, dividida monarquía. Luego un período de restauración hasta justo el punto en que tenían nombre de que estaban vivos, pero espiritualmente estaban muertos. La quinta etapa, es luego el avivamiento bajo los macabeos, que fue la sexta etapa. Finalmente, culminando en la séptima etapa, la rama final del candelabro que se caracterizó por los fariseos y su ceguera espiritual. Ciertamente, existe cierto paralelismo entre la historia de la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y la historia de la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Pentecostés es el día de los primeros frutos, acá entre el día de la cosecha de los primeros frutos. Se ofrecieron 2 panes en Pentecostés que simbolizaban el aspecto dual de la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Iglesia de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento la continuación de los 7 de la misma Iglesia de los primeros frutos que Dios había llamado, simbolizados por los 2 panes, pueblo de Dios con todos sus problemas, ya sabes, Dios todavía nos ha llamado y nos ha utilizado como los primeros frutos,